profesores para ver la explicación del laboratorio. Entonces quiero cogerlos desprevenidos diciendo que ya sabemos todo. De tejidos inertes, pero aquí sí suele haber una respuesta inmunológica. Y eso hace dos cosas: que haya cambios patológicos muy apreciables, ¿sí?, en la piel y el compromiso que tengan, y lo otro es que los pacientes pueden manifestar sintomatología. La otra característica es que los dermatofitos son los únicos agentes causales de estas micosis. Por eso es que también se pueden llamar tiñas, micosis cutáneas o dermatofitosis, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, pues en general estos cuadros que producen clínicos no suelen ser preocupantes porque literalmente no pueden pasar de tejido celular subcutáneo en algunos casos, ¿sí? Y de ahí no pueden hacer procesos invasores. Sin embargo, a veces la exacerbación de las lesiones es tal que literalmente son muy molestas y afectan significativamente a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico se hace observación, ¿sí? Literalmente uno ve la lesión, ve las características del paciente. Quiero que tengan presente una cosa: estamos en el campo del paciente sano, ¿sí? No vamos a pasar a paciente inmunocomprometido sino hasta que veamos patógenos primarios, ¿sí?, micosis sistémicas. No es que el paciente inmunocomprometido no le dé este tipo de micosis, pero en un paciente inmunocomprometido este tipo de micosis es el menor de los problemas que uno va a manejar. Y en general el tipo de lesiones que produce son lesiones tan exacerbadas que uno literalmente da con ellas es diagnosticando otra cosa, ¿sí? Entonces aquí lo estamos mirando en el campo del paciente sano, en el campo del paciente que ustedes están viendo en consulta externa. Entonces, literalmente, el antecedente del paciente es claro, o cuando están viendo clínicamente al paciente es claro, porque la parte comprometida, pues uno ve lesiones secas, descamativas, en algunos casos húmedas. Hay que hacer un diagnóstico diferencial claramente, pero luego de eso, pues uno hace el diagnóstico por microscopía directa y cultivo. ¿De qué? Básicamente de las lesiones, escama, dentitura, fametuña, lo que esté comprometido. Entonces tenemos que, si bien es cierto, básicamente la respuesta inmune es muy directa, muy de tejidos, muy de epidermis, no pasa de ahí. Entonces, literalmente afecta la calidad de vida del paciente. Bueno, mis doctores, como les había dicho al comienzo, el doctor, nuestro querido profesor, que es candidato a la decanatura, pidió unos minutos para hablar con ustedes. Entonces, por favor, escuchen con toda la amabilidad de que ustedes son habituales.
Bueno, muy buenos días, tarde ya, para todos. Me presento, soy el director del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Alejandro Antonio Bautista Charri. Soy profesor titular, llevo vinculado a la Universidad Nacional de Colombia 42 años, desde que comencé el primer semestre de medicina como estudiante. Nunca me he ido de la universidad. He tenido un sentido de pertenencia por esta institución, y en mis momentos gloriosos de recién graduado de especialista nunca me quise ir, porque el virus de la docencia me picaba por todas partes y quería quedarme enseñando, reproduciendo lo que había oído en las rotaciones por todas las instancias del Hospital San Juan de Dios, Materno Infantil y Misericordia, y lógicamente con los excelentes profesores que encontrábamos en la Facultad de Medicina, que eran personas supremamente brillantes. Como he percibido la necesidad de ofrecer una oportunidad de cambio, una oportunidad donde el estudiante de medicina se reivindique con una realidad que nos ha generado una crisis muy importante, que ha estado ligada lógicamente a la pandemia y lógicamente a la virtualización de la enseñanza, he sentido la necesidad urgente de que ustedes en quinto semestre entiendan algo muy interesante y muy importante. Ustedes van a comenzar en un semestre las prácticas clínicas. Eso les va a dar a usted un aire de motivación, porque los va a poner en la realidad, si es lo que es importante para la vida de ustedes, los pacientes. Las personas que hemos enseñado en esta facultad clínicas, hemos percibido que el profesor, la única manera de generar enseñanza en la clínica es con el ejemplo. Y el ejemplo en la clínica es buen trato para el paciente, humanizar todo lo que el paciente dice, comprender al paciente, pero ojo, que el paciente de todas maneras es un entorno dentro de un marco social que es la referencia del paciente. Entonces, hace unos días una profesora me decía: yo ya no quiero dar clases en cuarto semestre porque los estudiantes no tienen motivación. En quinto me imagino que menos. Entonces, ¿cómo les rescatamos la motivación a los estudiantes? Hay que mostrarles a los pacientes más temprano. Es que en sexto semestre perdemos media carrera sin ver pacientes, y el estudiante de medicina crece alrededor de lo que le pregunta el paciente. Esa parte tan importante que se llama, lo van a ver ustedes el próximo semestre, la anamnesis, que es la construcción de la historia clínica del paciente, que se construye preguntándole al paciente sus dolencias, todo lo que tiene que ver en su entorno. Eso los hace a ustedes comprender que la medicina trasciende más allá de un conocimiento, y que es una realidad totalmente práctica. Había un endocrinólogo español que es considerado el padre de la endocrinología, que es don Gregorio Marañón y Posadillo. Don Gregorio Marañón y Posadillo decía que la circunstancia que más había hecho avanzar a la medicina era la silla, donde se sentaba el paciente a contarle al médico la historia clínica de su problema. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros no queremos estudiantes apáticos, nosotros no queremos estudiantes que están pidiéndole a la inercia de la vida continuar hasta el grado. Nosotros queremos tener estudiantes con el bienestar que la facultad les puede dar. Tenemos que solucionar todos los problemas que haya de bienestar, para que cuando el paciente se enfrente, cuando el paciente llega al estudiante y llega al profesor, esa circunstancia, esa comunión de tres partes es lo que le enseña al estudiante: comprender el bienestar del profesor que está dispuesto a enseñarle,
el estudiante que quiere aprender y el paciente que nos necesita. Si tenemos esas tres partes en conjugación de una manera humana, donde nos escuchemos, donde nos miremos a la cara, donde nos entendamos, pues probablemente nosotros vamos a dar un golpe de autoridad y el paciente va a quedar feliz porque siente que el médico lo vio. Acuérdense que la palabra salud quiere decir saludar también. La palabra salud quiere decir construir la integridad del paciente, de la raíz etimológica. Entonces, cuando uno está enfrente de un paciente, lo que uno quiere es garantizarle al paciente que el paciente obtenga lo que él necesita. Entonces, ¿qué es lo importante? Lógicamente, los estudiantes tienen que estar en la máxima productividad académica, porque la Facultad de Medicina tiene que tener una excelencia académica. Todos tenemos que estar en bienestar. No es que quiera decir que los profesores estamos bien. Si los profesores no estamos bien, ¿qué le vamos a transmitir al resto de la cadena docente? No les podemos transmitir nada. Obviamente no todos los estudiantes que están aquí en un semestre todos van a querer ser clínicos. De pronto habrá algunos que no quieran ser clínicos. Bienvenidos. Hay que labrarles un camino donde ellos desarrollen todos sus talentos. Y a nosotros, como la parte administrativa de la facultad, nos toca buscar entender a los estudiantes, porque los estudiantes tienen muchas cosas que yugulamos, que coartamos, y es importante que nosotros las hagamos crecer, progresar. ¿Qué es lo que yo he hecho en mis 31 años de profesor? Siempre enseñar al lado del paciente, pero yo no desconozco que hay que aprender en el laboratorio, que hay que aprender en el experimento, que hay que aprender recolectando los datos, que hay que saber administrar los recursos para que todo progrese. Ahí es donde me toca, como yo no sé hacer eso, me toca que un equipo me acompañe y que un equipo me acompañe dirigiendo las cosas sobre las que yo no sé hacer, porque yo no he sido sino clínico toda la vida. Pero como clínico sí he podido enseñarle a mis estudiantes esa gran dificultad que es que aprendan a pensar alrededor del razonamiento clínico de los pacientes. Por lo tanto, ¿qué es lo importante para nosotros en la Facultad de Medicina? Excelencia académica, bienestar completo para todos, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Que los profesores estén a gusto, que los profesores estén felices de venir a dar clases. Un estudiante nos escribía en una encuesta hace 2 días en el departamento que las clases las dicten profesores que quieran vivir, no profesores que no quieren ni vivir. Entonces, esa mística del profesor, ustedes como estudiantes de medicina la tienen que percibir, porque esto se aprende fabricando paradigmas y ejemplos. Si uno no fabrica como estudiante ejemplos, probablemente uno no sabe a quién voy a imitar. Y cuando uno es estudiante de medicina, uno recuerda al profesor que lo motivó, que lo hizo crecer, que le mostró cómo se podía interpretar las cosas. Ese profesor a uno jamás se le olvida. Entonces, muchachos, queríamos pedirles a las profesoras 10 minutos para nosotros presentarnos. Ustedes, desafortunadamente, a nosotros los profesores de 10º semestre no nos conocen. Nos van a conocer cuando estén en nuestro semestre de obstetricia. Entonces probablemente va a ser muy tarde, y esta convocatoria a la democracia de la facultad es para el 29 de agosto, y entonces esperamos que todos ustedes pongan la opinión que les parezca de lo que hayan escuchado, de lo que hayan preguntado, de lo que hayan oído, para escoger, como decían las campañas de los presidentes de los Estados Unidos, nos merecemos lo mejor. Cuando nos merecemos lo mejor, no tenemos que hacer sino analizar qué tenemos. Entonces me alegra mucho haber podido estar acá estos 10 minutos. Ha sido un gusto para que por lo menos me conozcan un poquito, y muchas gracias a la profesora por cedernos este espacio. Y no sé si alguno tenga alguna pregunta, algún comentario. Con respecto, usted mencionaba que los estudiantes como que deberían iniciar la técnica con los medicamentos.
nosotros creemos que, por ejemplo, en primer semestre, ustedes deberían tener unos cursos fuertes de primeros auxilios, donde, por ejemplo, la parte de inyectología, de pronto se pudiera hacer desde los semestres básicos, que aprendieran a tomar los signos vitales, a hacer los triaces en los servicios de urgencia, desde los primeros semestres, porque a veces los dejamos aquí muy tarde para llevarlos al hospital, a la clínica. Tenemos que fabricar los convenios en urgencias para que eso se pueda hacer desde muy temprano. Eso les motiva a ustedes otro ambiente diferente a recibir clases todo el tiempo, porque van al escenario clínico de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes. Listo, entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer en el laboratorio clínico, ¿sí? Tenemos exactamente 40 minutos para hacer esta parte. Entonces ya saben, las doctoras recójanse el cabello, ¿sí? Las batas bien puestas y demás. Aquí vamos a dejar las cosas. Entonces, lo primero es que esta práctica es la práctica de generalidades y diagnóstico. Entonces, miremos nuestro contexto. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? El objetivo de la práctica es hacer aproximación diagnóstica haciendo uso básicamente de todo lo que tenemos disponible a nivel de tecnología microbiológica. Entonces, recuerden, siempre deben considerar de plano el paciente. Eso es un mantra que deben considerar siempre. Lo otro es si están frente a una infección crónica o una infección aguda. Y claramente el contexto del paciente, si tiene alguna situación debilitante, una condición debilitante, o el paciente entra con una unidad de urgencias, si está febril, si el paciente ya entró a sepsis o está cursando con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces tenemos, ya se le había mostrado, les había explicado, que la aproximación diagnóstica se hace básicamente iniciando en esta condición de pacientes, con el paciente con un apoyo en imágenes, ¿sí? El TAC, la eco o la resonancia magnética se las voy a enseñar a leer de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo. Y tenemos lo que se conoce como pruebas convencionales, que es básicamente lo que vamos a ver ahorita en el laboratorio, que tiene que ver con microscopía directa y con observación del hongo aislado en un medio de cultivo. Doctor, guarde el celular, por favor. Gracias. Básicamente, las pruebas serológicas o los biomarcadores se los voy a explicar cuando entremos en EFI, que va haciendo la otra semana. Como yo les dije, las pruebas convencionales son la prueba de oro, básicamente, por eso es que la tenemos que ver ahorita. Y las pruebas serológicas o el uso de biomarcadores se utilizan básicamente para el inicio de un tratamiento anticipado. Entonces tenemos, ya vimos que observación directa. ¿Cuál es el objetivo de la observación directa? La detección rápida y eficaz del hongo o la exclusión del hongo, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer literalmente con KOH, vimos el protocolo de actuación, tinta china, vimos el protocolo de actuación, la coloración de Gienza la vamos a ver en las interconsultas o una simple coloración de grano. Lo otro que vimos fue la utilidad de la histopatología, ¿sí? Como tal, ya sea el gol estándar de la aproximación histopatológica, que es el uso de la matoxilina bocina, o coloraciones especiales como les estaba explicando, que era el Gomore y el PAS. Y literalmente el uso de preparaciones y tinciones básicamente permiten la aproximación diagnóstico, inclusive el diagnóstico directo si uno ve las estructuras como tal. Ya si usa KOH, una preparación húmeda, ¿sí? Ya si usa una tinción, que es una preparación seca. Lo otro es la recuperación del aislamiento del agente biológico. El contexto aquí es claro, interpretación clínica. Si uno tiene la sospecha de infección fúngica y ahí se el hongo y le pone nombre, pues en el contexto propio del paciente es la infección asociada al paciente, ¿sí? Entonces para eso tenemos medios de cultivo que uno considera medios de cultivo de aislamiento primario,
En micología no le prestamos tanta atención a los medios de cultivo como se dieron cuenta en bacterias, que medios selectivos, medios esto. Aquí también los hay, pero literalmente es un concepto muy personal. Aquí lo que importa es, ¿hay hongo? Y si hay hongo, ¿cómo veo? Sin embargo, hay medios exclusivos para micología, en este caso es el medio de Saburón. ¿Sí? Saburón es básicamente una base de gas, les había explicado con azúcar. Y hay otros medios de identificación como más específicos. Yo les había explicado el agar papa, que tiene papa, ¿sí? El agar malta, que tiene malta. Así somos poco recursivos en cuanto a los nombres, ¿sí? Y básicamente, a partir del aislamiento e identificación del agente etiológico, nosotros tenemos literalmente la posibilidad de determinar género y algunas veces especie. Y eso se logra con el lactofenol. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cuál es la diferencia del KOH y el lactofenol? Inclusive hay protocolo de actuación, hay videos. El KOH se hace a partir de muestras estériles o muestras de sitios de espécimen estéril o muestras de especímenes del área comprometida del paciente. El lactofenol se hace a partir de cultivos. Entonces, el objetivo de la práctica de hoy es que miren cómo se mira a través de un lactofenol. Tienen 5 microscopios, marcados del 1 al 5, ¿sí? Y ya está montado el lactofenol. Recuerden que hay un video que les explica bien cómo se monta. Entonces, recuerden cuáles son los objetivos. Lo primero y fundamental, hay hongo. Lo segundo es mirar la pigmentación, si es hialino o de matiazo. Y lo segundo es ver la morfología. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Recuerdan la morfología? ¿Qué es lo que está? ¿Eso? Bueno, por ahí están viendo, ¿no? El guante. Ah, el guante. Es que les voy a explicar también esto. Entonces, recapitulemos. Cuando uno ve levaduras, recuerde que uno mira criterios macroscópicos y criterios microscópicos. Cuando uno ve levaduras, macroscópicamente va a haber apariencias cremosas. En general pueden ser hialinos o de matiáceas. ¿Sí? ¿Cómo las va a ver? Así. Cremosa, color blanco, hialina. Pueden ser de matiáceas, pero en este caso la estamos viendo hialinas. ¿Cómo se ve microscópicamente? Formas redondas que geman. ¿Vamos? Esa es la morfología. Recuerden la morfología de los miceliales, que es lo primero que uno tiene que tener presente. Si tiene septos o no tiene septos. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso. Empecemos con los modos miceliales que no tienen septos, que se llaman aceptados. Entonces, ¿cómo se van a ver? La apariencia macroscópica es algodonosa, puede ser hialina, literalmente, ¿sí? Y recuerdan la confusión que había unas que parecían hialinas y de matiáceas, que yo les dije que con la luz se opacan. Entonces, mírenlos cómo se ven. Entonces, ¿cómo sabe uno que es hialina o de matiácea? Generalmente uno no hace estas aproximaciones solo con una lámina o solo con un cultivo, tiene las dos cosas, ¿sí? Pero uno ve el fondo, ¿sí ven? El fondo literalmente está más claro, o sea, es una hialina. ¿Listo? ¿Y cómo se ve microscópicamente? ¿Recuerdan cómo se llaman estos sacos? El que los sostiene, esporangióforo. Y las bolitas que salen dentro, esporangiosporas o esporas. ¿Vamos? Esa es la primera. Miren cómo se ve. Y eso es lo que van a ver en el microscopio 2. Literal. ¿Sí ven que están como de matiáceas? Pero entonces, como uno ha visto el cultivo y por la luz las monté esta mañana, entonces se van a ver un poquito oscuras en algunos casos. El otro micelial serían los miceliales septados. ¿Sí? ¿Cuál es la apariencia de los miceliales septados? La apariencia son dos: o granulosa o aterciopelada. Realmente eso no importa si es granulosa o aterciopelada, es una concepción que uno ve visual, macroscópicamente. Lo importante es que los septados, valga la redundancia, la hifa tiene septos o tiene sus proyecciones laterales que las dividen como en cuadraditos. Entonces miremos cómo se ve. Esta es hialina de matiácea, hialina. Y si ven que está como grumoso,
Puede ser granuloso, ¿sí? Y miren cómo se ve microscópicamente. Esto se llama conidio, esto se llama célula conidiogénica y el que lo sostiene, conidioforo. Eso es lo único que yo quiero que aprendan. ¿Listo? ¿Vamos? Y se van a dar cuenta cuando veamos patología de EFI, lo importante que es aprender a ver eso. Miren cómo se ve. Este hongo, este es microscópicamente. ¿Este hongo qué es? Hialino de Matiacio. Hialino, perfecto. Ahora miren las flechas. ¿Qué está señalando la flecha? Los conidios. ¿Sí? Y miren las otras flechas. ¿Sí ven el septo? Ese sí es hialino. ¿Qué pasa si son del otro tipo? Por ejemplo, si son de Matiacios. Claramente se ve. Y este es un de Matiacio aterciopelado. ¿Listo? Entonces miren esto. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Macroscópicamente se ve bien de Matiacio. Esto que ven acá son conidios y esta es la hifa y ven los septos por todos lados. Ese sería un de Matiacio septado. ¿Vamos hasta ahí? Esto es lo que va a ver en el microscopio 4. La otra morfología es la morfología de los pleomórficos. ¿Se acuerdan cuál es la característica de un pleomórfico? Que se ve como levadura y micelial al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, miren cómo se ve. Literalmente, la apariencia que se demuestra es lo que se llama la apariencia correosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve la apariencia correosa? Literalmente, cuando uno mira la definición de correoso, dice que es como un cuero estirado y pues cuero viejo estirado. Pero ustedes lo ven porque ven tanto estructuras peluditas de aterciopelados y en los bordes ven como la situación cremosa. ¿Sí? ¿Y cómo se ve macroscópicamente? Microscópicamente, ven tanto formas circulares de levaduras como formas tubulares de hifas septadas. Se ven visualmente al mismo tiempo. ¿Vamos? Ahora bien, esos son los 5 microscopios que vamos a ver. ¿Listo? Ahora vamos a ver, aparte del microscopio del 1 al 5, van a ver todo lo que es la tecnología microbiológica que tenemos disponible y tiene que ver básicamente no solamente con el aislamiento. Para el aislamiento, por ejemplo, en el paciente febril, estos son los famosos hemocultivos. Estos hemocultivos son automatizados. Esta es una casa, esta es la casa Bacté. Biomed también tiene muchas características, pero lo interesante de estos hemocultivos son dos cosas. Este es el hemocultivo de resinas que se utiliza tanto para bacterias como para hongos. Si ven las pelotitas que salen, en el laboratorio las pueden ver. ¿Sí? ¿Sí ven estas bolitas que tienen? ¿Esas esferas? Estas esferas, ahorita en el laboratorio la pueden apreciar bastante bien. Son resinas intercambiadores de iones. ¿Cuál es la función de estas esferas? Estas esferas es en el caso de que el paciente tenga antibióticos, que es casi el 80% del paciente que ustedes van a manejar, pues cuando se le toman los hemocultivos o los cultivos de sangre, pues eso crea un falso negativo por el antibiótico. Entonces lo que hace estas esferas es capturar la molécula antibiótica o antimicótica y permitir que el germen responsable de la infección crezca. ¿Sí? Este hemocultivo es para bacterias básicamente y para levaduras. Y está que es el micolitic. Este no tiene ni resinas ni peloticas. Este lo que tiene es un detergente. Este hemocultivo, que se llama micolitis, sirve para aislar micobacterias y para aislar hongos. Si ven el detergente, crea burbuja. Lo que hace este detergente es lisar literalmente las células y permitir que los intracelulares, como en el caso de las micobacterias y de algunas levaduras y de algunos hongos patógenos primarios, salgan y puedan crecer. Eso es cuanto a los hemocultivos. Ambos tienen una goma, esta era la goma que yo les decía, que va en el
igual la foto está en el laboratorio. Estas son las gomas que cuando se labilizan cambian de pH e informan al equipo que el hemocultivo está creciendo alto o el hemocultivo está positivo. Eso es en cuanto a eso. La otra tecnología microbiológica tiene que ver con la identificación. La determinación por asimilación y fermentación de carbohidratos también se utiliza en levaduras, así como todas las baterías que ustedes hicieron para gram positivos, gram negativos. Pues esa tecnología se tecnificó, se comercializó y ahora se utilizan estos sistemas. Sirve tanto para bacterias como para hongos, pero en levaduras es mucho más importante, fundamental, usar este tipo de tecnologías. Estos son dos sistemas comerciales. Este es el sistema Baite, del que había un protocolo de actuación, vieron el video, ¿sí? Estas son tarjetas secas, ¿sí las ven? Cada circulito es una prueba bioquímica, o de asimilación, o fermentación, o positiva o negativa. Todo lo que hicieron con tubo, pues va acá, ¿sí? Y literalmente cuando uno hace la dilución más falda, lo monta así como mostraba en el video, literalmente lo que dé aquí, el resultado lo compara con un dendrograma del equipo, que es este equipo que ven acá, que es este equipo que ven acá, y él identifica. Y está este otro, que este es el microscan, este es seco, plaqueta seca, y estos son húmedos. Y aquí están los pocitos y también identifican. ¿Cuál es la mejor? Pues yo digo que en tecnología microbiológica la mejor es la que uno tenga a la mano. Pero esto lo tenemos todos. O sea, hasta en el hospital de primer nivel lo tienen. Lo otro es las matrices para hacer Maldi, que son estas. Cada puntico que ven ustedes es una matriz. Y literalmente a tiempo vuelo dura 30 segundos desde que se inocula acá hasta que identifica. Pues la tecnología es asombrosa, gracias a Dios. Eso en cuanto a eso. Entonces, el laboratorio de hoy va a ser básicamente eso. Ustedes tienen unas guías, las guías tienen ciertas preguntas. El diseño de las preguntas está dado para que estudien, literalmente cuando las están contestando. Hay 5 microscopios marcados de 1 a 5, en el microscopio 1 hay levaduras, ¿sí? Y harinas, en el microscopio 2 hay un hongo aceptado, en el microscopio 3 hay un hongo aceptado y harino, en el microscopio 4 hay un septado de matiacio y en el 5 hay un pleomorfo. Aparte tienen los cultivos para que vean que está terciopelado, que es levaduriforme, que es hialino, que es corrioso y este tipo de cosas. ¿Listo? Y lo otro es que como tienen un laboratorio de nivel 3, por lo que les pedí que todos se cogieran el cabello y vinieran empatados, el requerimiento de ese laboratorio es que uno tiene que usar doble par de guantes. El doble par de guantes de examinación tiene una finalidad, y es que crea una campana de aire, básicamente para evitar que uno haga un traspaso por implantación y para evitar la sudoración excesiva y que el poro del guante se abra. Entonces, ¿cómo se ponen los guantes? Que uno los estoy cambiando. ¿Cómo se ponen los guantes de examinación? Entonces, ¿todos pudieron traer guantes de látex? Bueno, a mí me gusta particularmente el guante de látex porque estira y es barato. El guante de nitrilo se utiliza básicamente cuando uno tiene alergia al polvo de látex, ¿sí? Y para cuando uno hace procedimientos literalmente que involucren sustancias químicas, que el resto no sirve para otra cosa, ¿sí? Aparte son más caras. Entonces, cogen el par de guantes de examinación así, ¿sí? Con los pulgares hacia afuera. Siempre se colocan 2. ¿Listo? Entonces,
Para que un guante entre sano, literalmente, y uno no madre tanto, mete primero los 4 primeros dedos. Lo último que siempre va a meter es el pulgar. Y lo embata. Por eso es que esa es la ventaja del guante de lápiz. ¿Listo? Y no lo toca, independientemente que sean guantes de examinación, entre menos los toque es mejor. Mete los 4 dedos y ¿listo? Uno no hace esto para ajustárselos. El objetivo es no ajustárselos. Y ahora uno coge los segundos pares de guantes y otra vez los pulgares hacia afuera. Este paso es ideal para crear la campana de aire. Lo mismo, van a meter los 4 dedos y luego el quinto, pero lo van a dejar en muñeca y van a hacer esto para hacer la campana de aire. El guante queda englobado automáticamente. ¿Sí? Miren. ¿No les pasa que cuando uno explica le salen 6 dedos a uno? ¿Listo? Así. Y esta es la forma de ajustarse. No hagan esto y obviamente no se toquen las caras. El guante queda un poquito inflado, esa es la campana de aire con la que uno va a trabajar. Cuando queda en muñeca, evita que el guante se oxide más rápidamente. ¿Sí? Y ante un accidente de perforación, literalmente la campana de aire hace que lo que va a entrar quede entre el primero y el segundo guante. Esa es la ventaja. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Cómo se quitan? Esa es la quitada de tijera. Cogen de un lado y de otro y sacan el primer guante. Cogen el otro y el otro. Ay, pues, pánico escénico. Cogen la segunda. Esta es la sacada de tijera y lo otro. ¿Vamos? ¿Lo volvemos a hacer? ¿Sí o entendieron? ¿Entendieron? Sí, profe. No es metérselos a lo esto,